se nos pide que completemos la siguiente red de desigualdad utilizando valores de la operación indicada. Entonces, comenzamos con la desigualdad negativa 5 menos de 10, y luego en función de la dirección en que nos movemos, operación a ambos lados de la desigualdad. Por ejemplo, si nos movemos en esta dirección aquí, restamos 2 de ambos lados de la desigualdad. Realizando la operación en ambos lados, tenemos negativo 5 menos 2 menos de 10 menos 2. Nuevamente restamos 2 a ambos lados de la desigualdad. Y ahora simplifiquemos y veamos si esto es cierto. Negativo 5 menos 2 es negativo 7, tenemos 7 negativo menos de 10 menos 2 es 8. Negativo 7 menos que 8 sigue siendo cierto. Ahora, avancemos en esta dirección aquí. En esta dirección agregamos 3 a ambos lados de la desigualdad. Esto nos daría 5 más 3 negativos, menos de 10 más 3. Simplificando a la izquierda tenemos 5 negativos más 3 que es negativo 2 menos que 10 más 3 es 13. Negativo 2 menos de 13 una vez más sigue siendo cierto. Ahora, avancemos en esta dirección aquí. En esta dirección, multiplicamos ambos lados de la desigualdad por 4. Esto nos da negativo 5 veces 4 menos de 10 veces 4. Negativo 5 veces 4 es negativo 20. 10 veces 4 es 40. Negativo 20 menos de 40 una vez más sigue siendo cierto. En esta dirección, dividimos ambos lados de la desigualdad por 5 positivos. Esto nos da 5 negativos divididos por 5 menos de 10 divididos por 5. Negativo 5 dividido por 5 es negativo 1. 10 dividido por 5 es 2. Negativo 1 menos que 2 una vez más sigue siendo cierto. Hemos descubierto aquí que si sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos ambos lados de la desigualdad por un valor positivo, la desigualdad sigue siendo cierta. Ahora realicemos las mismas operaciones usando valores negativos. Entonces tenemos la misma desigualdad y ahora realizaremos las mismas 4 operaciones pero ahora con un valor negativo. Moviéndonos en esta dirección, restamos 2 negativos a ambos lados de la desigualdad. Deberíamos reconocer que restar 2 negativos es lo mismo que sumar 2 positivos. Pero seguiremos adelante y lo dejaremos en esta forma, tenemos negativo 5 menos negativo 2 menos de 10 menos negativo 2. Simplificando, esto es equivalente a 5 negativos más 2 o 3 negativos. Esta expresión es equivalente a 10 más 2, que es 12. Negativo 3 menos que 12 una vez más sigue siendo cierto. Movámonos en esta dirección aquí donde sumamos 3 negativos a ambos lados, lo que equivale a restar 3. Pero déjalo en esta forma tenemos 5 negativos más. Negativo 3 menos de 10 más negativo 3. Simplificando tenemos 8 negativos menos de 7, lo que una vez más sigue siendo cierto. Moviéndonos en esta dirección, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 4 negativos. Tendríamos 5 negativo 5 veces negativo 4 menos que 10 negativo 4. Simplificando un negativo 5 veces negativo 4 es 20, tenemos 20 menos que 10 veces negativo 4 es negativo 40. Bueno, aquí tenemos un problema 20 menos que negativo 40 es realmente falso. Entonces, si multiplicamos ambos lados de la desigualdad por un negativo, la desigualdad se vuelve falsa. Antes de abordar esto, veamos qué sucede cuando dividimos ambos lados de la desigualdad por un negativo. Dividiendo ambos lados por 5 negativos, tenemos 5 negativos divididos por 5 negativos menos de 10 divididos por 5 negativos, simplificando 5 negativos dividido por 5 negativos es igual a 1 positivo, tenemos 1 menos de 10 dividido por 5 negativos es igual a negativo 2. Tenemos otro problema aquí porque tenemos 1 positivo es menos que negativo 2, lo que una vez más es falso. Entonces descubrimos que si multiplicamos o dividimos ambos lados de una desigualdad por un valor negativo, la desigualdad se vuelve falsa. Entonces, si pensamos en lo que podemos hacer para hacer estos 2 desigualdades verdaderas, solo necesitaríamos revertir la desigualdad.
Entonces, en lugar de 1 menos que 1 negativo 2, escribiríamos la desigualdad como 1 mayor que 2 negativos. Que ahora es verdad. Y aquí, donde tenemos 20 menos que 40 negativos, para que esto sea cierto, una vez más revertimos la desigualdad y la desigualdad será verdadera. Escribimos la desigualdad como 20 mayor que negativa 40. Que ahora es verdad. Entonces, acabamos de descubrir que la parte más importante para resolver las desigualdades es que si multiplicamos o dividimos ambos lados de la desigualdad por un valor negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Vamos a escribir esto. Esta es la regla más importante que debemos recordar al resolver desigualdades porque las resolvemos igual que resolvemos ecuaciones, excepto esta regla. Si multiplicamos o dividimos ambos lados de una desigualdad por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Espero que hayas encontrado esto útil.